Nos, amén. Bienvenidas, hermanas del Zoom, bienvenidos, hermanos del Facebook. Qué bueno poder conectarnos. Estuvimos un poquito ausentes con lo del Día de Acción de Gracias, las actividades familiares. Gracias al Señor por su provisión constante y su misericordia. Hay muchas cosas por las que tenemos que estar agradecidos. En el campo, la esfera espiritual, el amor de Dios, su gracia eh, maravillosa que nos hace sus hijos, es una razón muy especial para estar agradecidos. Y ahora vamos a estar agradecidos por nuestro Señor Jesús, que empezamos el mes de esa celebración que se ha separado para recordar su venida, su primera venida, ¿no? Y recordar su misión, y un regalo maravilloso, ¿verdad? Por eso nos damos regalos, porque recordamos el regalo más grande que hemos recibido de parte de Dios. Y precisamente por esa razón, vamos a tener una miniserie de unas 3 clases vamos a hablar de la encarnación. Y voy a compartir con mis hermanas aquí la pantalla. Este, Sabemos que es una doctrina básica y es una doctrina eh, esencial. O sea, hay cosas que se dice que se puede pasar o decir como no estamos de acuerdo en esto. Hay cosas que no son esenciales, ¿verdad? Hay gente, por ejemplo, que la alabanza, cómo tiene que ser. Hay gente que dice con mucho alboroto, otros dicen no, muy serio. Bueno, no es esencial, no tiene nada que ver con la salvación. Pero cuando viene hay ciertas doctrinas básicas que no se puede negociar en un sentido, y esta es una de ellas. Hablar de la divinidad del Señor Jesús, hablar de la humanidad del Señor Jesús, quién Él es, cómo se reveló a nosotros, es una doctrina básica y esencial. Así que no hay, como dicen, un término medio, no se puede negarlo, ¿verdad? Un verdadero creyente no puede hacerlo a un lado tampoco. Y este tema es combatido ardientemente por las diferentes religiones. Por ejemplo, los musulmanes eh, rechazan la idea de que Dios haya venido en carne, ¿verdad? Y ellos se han tomado el extra, como dicen en inglés, van la extra milla, que en una de las mezquitas, la mezquita, o sea, el templo de ellos que está en Jerusalén, tiene escrito, es la cúpula de oro, ¿verdad? A veces mucha gente identifica a Israel con esa, pero esa cúpula es musulmana, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con el judaísmo, es una mezquita de los musulmanes, ¿verdad? Y en esa mezquita tan famosa que es la conocen como el, el- de la Roca, ¿verdad? Se le llama la mezquita de la Roca. Tiene escrito arriba en la parte de donde está el oro, Dios Dios no es concebido ni tiene hijo. O sea, combaten esta doctrina, ¿verdad? Que Dios no puede haber venido en carne, ni tampoco no tiene no, o sea, niegan la Trinidad, ¿verdad? Dios no puede tener eh, un hijo. Eso dice alrededor de la mezquita. Y no solamente los musulmanes, ¿verdad? Ah, si no se, si una religión no combate la divinidad del Señor Jesús, va a combatir la encarnación, va a combatir, va a negar que Dios ha venido en carne. Y esa es la idea, ¿no? Que Dios se hizo humano. Y todos los discípulos nos llenaron de información y las escrituras están
copadas, ¿verdad? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vemos en el Antiguo las profecías de esta realidad de que Dios iba a venir y en el Nuevo vemos el cumplimiento, ¿verdad? Y vemos a cómo Dios hizo para poder cumplir las profecías, ¿verdad? Y como digo, todos los apóstoles de alguna manera se encargaron de darnos esa información. Y uno de ellos, que es de los más conocidos, es el discípulo amado, el que estaba más cerca del Señor Jesús, uno de los tres que estaban más cerca, Juan, Pedro, ¿verdad? Y Santiago eran muy cercanos al Señor Jesús. Y él nos dice en la carta, en el Evangelio de según San Juan, capítulo 1, desde un principio nos empieza a presentar quién es Jesús, ¿verdad? Y nos lo presenta como un Dios eterno que ha existido, que estaba en el principio con el Padre y que estaba con Dios, dice, y él era Dios. Y en el versículo 14 de Juan 1 dice, ese verbo, esa palabra viviente, ¿no? Ese lenguaje que Dios usó para crear, era Dios. Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No, Juan dice, nosotros vimos a Dios encarnado, lo vimos representado como humano, ¿verdad? Vimos su gloria, vieron su santidad, ¿verdad? Cómo él actuaba, era exactamente como Dios actuaría, ¿verdad? Porque él era Dios encarnado. Y así lo está revelando Juan, ¿verdad? Vimos su gracia, ¿no? Vimos sus atributos divinos, ¿verdad? Solo Dios es veraz, dice las Escrituras. Jesús dijo, yo soy la verdad. Solo Dios es santo. Él se revela eh, con perfección. Eso es lo que lo hace único, porque eso es lo que quiere decir santo, ¿no? Separado, diferente, santo, 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 único, 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 perfecto, 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 diferente, diferente, diferente. Es separado a nosotros, no en ese sentido como Dios trae esa exclusividad de Dios, ¿verdad? Que es la verdad, el amor perfecto. Todo Jesús revela los atributos de Dios. Así que ese es un versículo que confirma esa encarnación, ¿verdad? Dios es revelado eh, físicamente en la persona de nuestro Señor Jesús. Así que vamos a ver unos cuantos más para preparar nuestro corazón y al recordar el regalo de Jesús en la Navidad, ¿verdad? Podemos darle gracias a Dios por haber venido, ¿no? A identificarse con nosotros para revelarse a nosotros. Acuérdense que Dios no es un humano inmenso, ¿verdad? A veces tenemos la idea que Dios es como un hombre eh, gigante, ¿no? No, Dios es un ser diferente completamente. Para empezar, Él es espíritu, ¿no? Dios es espíritu, se puede estar en todas partes. Entonces Juan 1.9 dice, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Aquí vemos otro atributo de Dios. Dios es luz y dice aquí que existía una luz verdadera. Ayer veía un reporte muy interesante ya ven cómo la tecnología con microscopios, hay capacidad de ver cosas muy diminutas y también capacidad de ver cosas infinitamente inmensas, ¿verdad? Telescopios y microscopios, ¿no? Pero el reporte que leí ayer era de que han podido tomar fotos en el momento que el esperma entra a- al huevo o pueda en el área celular, hablando de lo que es la concepción, que en el momento que entra, en el momento que se da vida
sale una luz. Le pudieron tomar una foto a esa célula que en el momento que nace alguien que se produce este milagro de la vida, como que hay una explosión de luz. Y eso es lo que nos dice Juan en el capítulo 1. Cientos de años atrás, más ya 2000 años atrás, él nos revela algo interesante, que la luz que alumbra a todo hombre, dice, venía al mundo, porque de alguna manera en el mundo espiritual, que nosotros no podemos ver eso, que existe esta luz que da vida, ¿no? Y es nuestro Señor Jesús. Esa luz que alumbra a todos viene, Él es nuestro creador y Él se hizo hombre, ¿verdad? Para experimentar para poderse revelar a nosotros es algo, un milagro, ¿no? Algo tan maravilloso, lo que es la realidad de la vida. Y les animo a leer el Evangelio según San Juan, especialmente en el capítulo 1, va a estar todos estos detalles de los atributos de Dios y de Jesús como humano, ¿verdad? Él vino, Él es la vida, Él es la luz, Él es el que creó todo de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Y aquí vemos una confirmación de parte del Señor Jesús, no solamente los que lo vieron, pero él mismo. Hay gente que, como digo, de otras religiones o denominaciones, tal vez que se han apartado, tienen ciertas características que parecieran cristianas, pero en sus doctrinas niegan a la encarnación o niegan la divinidad del Señor Jesús. Y muchos dicen, Jesús nunca dijo ser Dios. Pero miren aquí en Juan capítulo 8 se documenta lo que él dijo. En el versículo 56 dice, Jesús dijo, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. O sea, como de alguna manera aquí se habla de la preencarnación, ¿verdad? El Señor existía antes de venir como humano, se reveló a Abraham, ¿verdad? En algo que teológicamente se conoce como una cristofanía, ¿no? Una aparición de Jesús antes de ser humano, ¿verdad? Antes de encarnarse. Así que vemos cómo nos está revelando las escrituras que Jesús es Dios y que Jesús es hombre, porque existió antes de venir a este mundo, estaba con Dios, ¿verdad? Pero vino al mundo, se manifestó en carne. Esa es la descripción de lo que quiere decir, se hizo humano, ¿verdad? La carne, esto es lo que nos hace humanos, ¿verdad? Lo material, hablando de lo visible, ¿no? Fuimos creados un poquito menor que los ángeles, dice. Los ángeles tienen capacidad de tener los dos, ¿verdad? Visibles e invisibles, ¿verdad? Cuando de repente Dios los manda a algún trabajo, tienen la capacidad de eh, parecer humanos, ¿verdad? Porque se los ve, pero en el mundo espiritual también ellos trafican, ¿no? En ese mundo se mueven y nosotros no los vemos, pero el humano no, nosotros solamente tenemos esa composición material, ¿no? Así que el Señor se identifica con nosotros. Primera Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Esto es algo que no se puede explicar, ¿verdad? La palabra misterio no es aquí tanto algo desconocido, sino algo que se revela, ¿no? Es como algo que estaba oculto, pero llegó un momento que se pudo ver, ¿no? Am, Dice que ese misterio, esa revelación de, de la divinidad es esta, que Jesús fue manifestado en carne, o sea, se reveló como un humano. Fue vindicado en el espíritu,
prácticamente se confirma que Él es Dios, que tenía el Espíritu de Dios porque resucitó. Él era sin pecado. Solamente alguien que no peca, no muere, porque la paga del pecado es la muerte. Y el Señor, aunque no había pecado, muere por nosotros, pero la muerte no lo puede contener, porque Él es perfecto, ¿no? Así que ese es el misterio, que Él se haya manifestado como humano, que hayamos podido ver su perfección en el momento que Él resucita. Dice que fue contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Aquí vemos 1 Timoteo 3:16, acuérdense, el versículo más famoso para el cristiano es Juan 3:16. Ahora, nomás cambien a Juan y pongan 1 Timoteo 3:16, es el Evangelio en síntesis. Aquí está todo. Está su encarnación, su glorificación, está el hecho de que Él resucitó. Vemos todo el Evangelio en este versículo de 1 Timoteo 3:16. Pero una de las cosas que cuando leemos que dice contemplado por ángeles, la idea es de que Dios es espíritu, ¿verdad? Y nadie lo, de la esfera espiritual no lo habían visto, ningún ángel había visto a Dios. Y dice, esa palabra contemplado en el original quiere decir como cuando uno abre los ojos así como asustado, ¿verdad? Como con una admiración que se queda atónito la persona. Esa es la palabra que se está usando, los ojos grandes, abiertos, así de asombro, ¿no? Los ángeles en el momento que el Señor Jesús nace, abren los ojos de una manera de asombro, ¿verdad? Claro, para ellos era como un evento de curiosidad, ¿cómo vamos a ver a Dios? Dios nunca lo habían visto. Y llega el momento en que contemplan a su creador. Era algo para ellos y para nosotros es algo admirable, algo fuera de serie, ¿verdad? Pero esa es la idea, ¿no? Que en la esfera espiritual hubo un escándalo de que Dios se lo podía ver, ¿no? Dios entre nosotros. Y el hecho de que Él haya sido proclamado en todas las naciones era profético. El Señor había dicho que una luz iba a alumbrar a los gentiles, a nosotros, los que no somos judíos, iba a llegar la salvación. Qué maravilloso, ¿no? Que Dios nos haya tomado en cuenta, ¿verdad? Porque Él ya tiene su pueblo, por el cual vino y por el cual vendrá. O sea, tiene un propósito Israel y nos injertó, dice, a esa raíz, ¿verdad? Nos comparte ese estatus de ser su pueblo también, y nos comparte esa herencia de tener eh, pertenencia a Dios, ¿verdad? Ser parte de su familia, ¿verdad? Y dice, creído en el mundo es algo ah, profético. Acuérdense que Timoteo era alumno de Pablo. Estamos hablando como unos 50 años, 60 años de nuestra era. O sea, tal vez unos ah, 20, 30 años después de Jesús se están escribiendo estos libros, estas cartas, y ya están anunciando que ha sido creído en el mundo, ¿verdad? Aunque Pablo sí alcanzó a abarcar bastante parte del mundo, ¿no? Conocido en ese entonces, ¿verdad? El- en diferentes continentes, ¿verdad? En Europa, en Asia, África, el evangelio se iba compartiendo, ¿no? Y ellos ya anticipan, ¿no? Va a ser creído en todo el mundo y va a ser recibido arriba en gloria. Es ya algo que eh, el Señor está a la diestra del Padre. Pero aquí vemos, ¿no? El mensaje de la Navidad que Dios vino, se hizo humano, fue manifestado en carne, ¿verdad? Fue revelado, se cumple todo lo que se anunció.
hay una conmoción en el mundo espiritual, ¿verdad? Y los demonios también. Dice que aún hasta el día de hoy los demonios están al pendiente de qué es lo que uno habla de las escrituras, porque quieren saber lo que va a pasar. Uno tiene la mente de Cristo, ¿no? Ellos quieren saber y están siempre al pendiente de que qué es lo que eh, uno anuncia a través de la palabra de Dios, ¿verdad? El mundo espiritual está en conmoción, ellos saben que el Señor es el que los va a juzgar. Entonces, por un lado los ángeles se regocijaron, por otro lado el enemigo se puso inquieto, ¿no? Porque sabe que su tiempo es corto, ¿no? Vamos a ver unos cuantos más. Seguimos ahora vámonos a la primera carta de Juan. Juan sigue escribiendo. Acuérdense que este discípulo del Señor Jesús nos dejó 5 libros: el Evangelio según San Juan, 3 epístolas, 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, y el famoso libro de Apocalipsis. Entonces, él nos revela al Señor Jesús en todas las etapas, ¿verdad? Antes de la encarnación, durante la encarnación y cuando venga también a reinar en gloria. Juan nos da el evangelio completo, ¿verdad? Así que él dice lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, ¿verdad? O sea, pone este regalo, la vida lo personifica. Jesús es la vida, lo hemos visto, lo hemos tocado, lo hemos contemplado, lo hemos admirado. Seguro lo abrazaron, me imagino que, acuérdense que en la cultura judía, ¿verdad? Están las danzas, ¿verdad? Los varones se agarran de las manos y dan vueltas, mucha expresión eh, física, ¿verdad? Entonces, Juan dice, nosotros lo vimos, lo tocamos, ¿verdad? Muy, muy específico, ¿no? Comieron con él, estuvieron con él, el Señor les decía, vengan a ver dónde vivo, y los invitaba, ¿no? Era una convivencia, ¿no? Y él dice, vimos la vida, esta vida eterna que se nos ha manifestado, la cual estaba con el Padre, ¿verdad? Aquí vemos, ¿no? La eh, este, mención constante de que Dios se manifiesta en diferentes personas, Padre, Hijo. En este caso aquí vemos eh, la mención específica del Padre y está el Hijo, ¿verdad? Pero cómo se manifiesta esta vida es a través de la encarnación, que es la participación del Espíritu Santo. Entonces vemos en estas porciones, ¿no? Eh, la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la divinidad de Cristo, de la encarnación del Señor Jesús. Pero estamos haciendo más énfasis con lo de la encarnación. Primera de Juan 4:2 dice, en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Acuérdense que el enemigo combatió estas doctrinas desde el principio, ¿verdad? Siempre metía la idea, no, Dios no puede ser hombre, ¿no? Y venían diferentes tendencias, ¿verdad? Vino una eh, doctrina, ¿verdad? De los gnósticos, por ejemplo, creían que no se podía, nada físico puede ser santo. Entonces decían que Jesús no pudo haber sido hombre, no pudo haber sido humano, porque eso que implicaba, ¿no? Que tenía conexión con el pecado, ¿verdad? Pero las escrituras decían, ¿no? Él se encarnó, él se hizo como nosotros, pero sin pecado, ¿verdad? Y Juan está combatiendo estas falsas doctrinas, ¿no? De que eh, solo lo espiritual, por ejemplo, es eh, santo, ¿no?
porque no se comprende que es la presencia del Señor Jesús la que nos separa, la que es su espíritu el que nos hace nacer de nuevo, nos da otro estatus, una condición diferente, nos rescata de nuestra condición pecaminosa. Nosotros no lo vemos ahorita, pero hecho está, ¿verdad? El Señor ya nos ha declarado a través de su sacrificio, su sangre, nos ha cubierto, nos ha perdonado, nos garantiza la victoria, porque el que comenzó la obra la va a acabar, dice las escrituras, ¿no? Él nos da la salvación completa, ¿no? Es un regalo que tiene muchas facetas, ¿no? No es como una sola cosa. Hay tanto en lo que es la salvación, ¿no? Que nos va a tomar una eternidad comprender si algún día llegamos a comprender todo lo que significa este regalo, ¿verdad? Pero Juan deja bien en claro, el apóstol, el discípulo del Señor Jesús, dice que si hay alguien que niega que Jesús vino en carne, no es de Dios, ¿verdad? Y eso es algo que para el creyente es importante entender eso, porque a medida que nos acercamos al fin, dice la palabra que muchas doctrinas de demonios salen, ¿verdad? Y hay mucho empuje, ¿verdad? De presentar a otros Cristos, ¿verdad? A otros Jesús, ¿verdad? Y que no es el Jesús de la Biblia, ¿verdad? Por eso es importante para el creyente leer la palabra de principio a fin, de pasta a pasta, ¿verdad? Entender toda la revelación que tiene su culminación en Jesús. Él es Dios revelado, ¿verdad? Y si no dedicamos tiempo para estar en la palabra, vamos a ser presa fácil del engaño, ¿verdad? Porque mucha confusión, mucha mentira, mucha falsedad. eh, Se profetizó que vendría y ya estamos en esos tiempos, ¿verdad? Donde todo es extraño, ¿verdad? A lo malo se le llama bueno, a lo bueno se le llama malo. El creyente es el loco, ¿verdad? Y los locos se consideran correctos, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado. Pero la palabra nos dice, va a haber gente que va a venir y va a decir, Jesús no se hizo hombre, Jesús no era humano, ¿verdad? Y dice, el que dice eso no es de Dios, dice las escrituras. Así que vamos a ver este otro, Lucas 1:35, hablando de lo que anunció el ángel, ¿verdad? El proceso de este advenimiento, ¿no? Este nacimiento divino. Dice, respondiendo el ángel le dijo a María, porque María está diciendo, ¿cómo va a pasar esto? Yo no he estado con ningún hombre, ¿verdad? Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y aquí está, vemos, ¿verdad? Juan nos dice, el Padre manifestó al Hijo, ¿verdad? Es Padre, e Hijo, y aquí vemos al Espíritu Santo, ¿no? Participando en este regalo, ¿no? Dios mismo. Dios eh, engendra, ¿verdad? A su Hijo, ¿verdad? Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Otro título de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Hijo de Dios. No, nadie podía negar esa realidad. Él fue llamado Hijo de Dios desde un principio, ¿no? Los ángeles cantaron de esta bendición. Los profetas, ¿verdad? Acuérdense de Simeón, dijo, ya mis ojos han visto la salvación de Israel, ¿verdad? Y la luz que vino a los gentiles, ¿verdad? El Hijo de Dios ah, fue proclamado por los reyes, los magos que vinieron del oriente, ¿no? ¿Dónde está el rey que ha nacido? ¿Verdad? La salvación lo anunciaron también. Isaías, hablando de los profetas antiguos, ¿verdad? Porque esto se escribe 700 años antes de que el Señor Jesús nazca. Y nos anuncia, ¿no? Este versículo es muy famoso, Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido, humano.
Está hablando de un niño, ¿no? Algo que podemos, alguien que se puede uno relacionar, ¿verdad? Un hijo nos ha sido dado. Aquí esta versión dice, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Su gobierno, dice la Reina Valera, ¿no? El gobierno de él nunca tendrá fin, ¿verdad? Y dice, y se llamará su nombre admirable consejero. Eh, Aquí en la versión en español, algunas versiones lo dividen. Admirable es un título, ¿verdad? Algo y consejero es otro. Dios fuerte o Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí no está diciendo que Jesús es el Padre, sino que Él es el dueño de la eternidad, ¿verdad? Él es el que en- comparte esa eternidad con nosotros, ¿verdad? El que en un sentido engendra la eternidad, ¿verdad? Él es el líder de ese estado en que tendremos los creyentes, ¿verdad? Así que desde un principio se nos anuncia a este niño, ¿verdad? Un humano, es la idea, ¿verdad? Aunque este versículo no solamente nos da la humanidad, también la divinidad y los propósitos eternos de Dios para su hijo, ¿verdad? Que él sea el rey, ¿no? Así que vamos a ver unos cuantos más eh, y la próxima semana continuaremos con esta serie de la encarnación, ¿verdad? Pero aquí vemos el cumplimiento. Mateo ya nos explica que estos anuncios que fueron dados 700 años antes, 1000 años antes, a ver, la primera profecía la tenemos miles de años antes, cuando se le dijo a Eva, o ya a Adán, ¿no? Que de la simiente de la mujer, ¿verdad? Algo que ya se estaba anunciando, vendría el que iba a pisarle la cabeza, a darle un golpe de muerte a la serpiente, ¿no? A Satanás. Y los apóstoles nos describen el cumplimiento de estas profecías. Y Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue, fue así. Estando su madre María desposada con José antes que se consumara el matrimonio, las escrituras en la traducción Reina Valera dice, antes que se juntasen, antes que tuvieran relaciones, ¿verdad? Dice, se halló que había concebido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Fue algo inesperado, algo sorpresivo para ella, una jovencita, ¿no? Que sucediera todo esto, pero se había anunciado, y eso nos dice el siguiente versículo. Déjeme ver ah, que aquí está. Dice, todo esto sucedió, Mateo explica, dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros, ¿verdad? Mateo nos lo explica, ¿no? Y Mateo es conocido porque su escritura está enfocada en el mundo judío, ¿verdad? Le está tratando de explicarle lo que los profetas habían dicho, como diciendo, aquí está el cumplimiento, ¿verdad? Él era el apóstol ah, a, al- a la circuncisión, o sea, a los judíos, ¿verdad? Y por eso conecta algo que ellos estaban familiarizados, aunque cuando uno lee las escrituras, esta porción pareciera un poquito extraña porque se está tratando de que Dios le está pidiendo una, que pida una señal, uno de los reyes. Y él no quiso pedir, dijo, no, yo no quiero pedir señal, no quiero tentar a Dios. Y entonces sale este versículo, Dios va a dar una señal, ya que tú no pides, Dios va a dar la señal. Y pareciera como que está eh,
injertado en un lugar extraño es este versículo, pero Mateo nos explica, dice, esto, el nacimiento de Jesús era lo que se estaba anunciando en esa profecía, ¿verdad? Y a veces cuando uno lee las escrituras, tiene que encontrar, porque a veces una coma, un punto y aparte va a separar grandes periodos de tiempo. Aunque está hablándole a algún personaje en la antigüedad, ¿verdad? Se injertan estas profecías, ¿verdad? Que uno las puede entender cuando ya lee el Nuevo Testamento porque los apóstoles nos lo explican. Así que ahí está esta revelación, ¿no? De que Dios iba a venir a través de un milagro de encarnación, ¿verdad? De una participación de parte de toda la divinidad, ¿no? Dios Padre envía a su Hijo a través del Espíritu Santo que este, hace concebir a este ser santo que nacerá, que iba a tener este título, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Así que la palabra no deja tela de duda, ¿no? Que el Señor, el bebé que vino o que vendría en ese entonces cuando se está anunciando todo esto, era Dios, Dios con nosotros, el Emmanuel. A Hebreos, el autor a los Hebreos, muchos dicen que es Pablo, ¿verdad? Por el lenguaje muy parecido que usa, ¿verdad? Pero nos dice que Dios nos está hablando a través de su Hijo. Dice, en estos últimos días o los postreros días, al final, nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Entonces vemos, el Señor es Dios, creador, Él es eh, la razón de todo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, ¿verdad? Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí está el Señor Jesús revelado su divinidad y su encarnación. Vino con el propósito de pagar por nuestras deudas, nuestros pecados. Ah, así que vamos a terminar con este último versículo. Isaías 7:14, que ya lo mencionamos, ¿verdad? Dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Vamos a darle gracias al Señor por este regalo maravilloso. Amado Padre, Señor, cuán perfectos son tus caminos, Señor. Tú todo lo sabes, todo lo puedes. Señor, gracias, gracias por enviar la solución a nuestra situación. Señor, gracias por dejar tu gloria. Señor, privarte de todo lo precioso que es tu reino, Señor. Dejaste lo perfecto por venir a un lugar imperfecto, Señor. Dejaste la alabanza que se te prodiga a cada instante, Señor, por venir a un lugar donde sabías que ibas a ser despreciado, ibas a ser desechado entre los hombres, entre los humanos, ¿verdad? Ibas a sufrir. Pero aún así, Señor, gracias por tu entrega. Gracias, Señor, por identificarte con nosotros, Señor, y tomar una forma familiar a nosotros, Señor. Un niño. Gracias, Señor, por limitarte, Señor, para poder darnos lo ilimitado, Señor, la gloria, la eternidad. Gracias, Señor, por abrir este camino, Señor, a todo aquel que cree en ti, Señor. Gracias por tomar nuestros dolores, como dice tu palabra. Por tu llaga fuimos nosotros curados, Señor. Gracias porque podía sangrar como humano,
pudiste recibir los golpes como humano, pudiste experimentar todo lo negativo que trae el pecado para poder darnos la solución a nuestra condición, Señor. Gracias, gracias, Señor. Y ponemos en nuestro corazón esta gratitud a través de toda esta celebración que empezamos a este mes. Señor, a ti sea toda la gloria, la alabanza, porque tuyo es el poder, tuyo es el reino, tuya es la gloria, Señor. Y es en tu nombre poderoso que oramos y te damos todas las gracias. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Adelante con Cristo. Nos vemos aquí la próxima semana si el Señor no ha venido.